Bienvenidos a un momento con Dios y su palabra en este día maravilloso. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice de la siguiente manera en la Reina Valera: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Voy a estar hablando de la oración en estos días. No sé hasta cuándo hemos terminado de hablar del proceso para un milagro, pero ahora comenzamos a hablar de la oración. Mucha gente hablan de oración y dicen: yo sí sé orar, yo sé orar, yo me sé el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no es una oración. El Padre Nuestro es un estudio, un bosquejo de cómo debemos orar. Pero el cómo no es expresión, es acción, es algo que se va a manifestar realmente. Comenzaré diciendo por una historia real. Mi mamá tenía una guardería antes de irse con el Señor, y en la casa había muchos niños, y entre ellos había un niño muy particular. Y el niño le preguntábamos, se llama Carlos Mario, se llama porque aún existe, ya hoy es un hombre quizá de 40 años por allí. Le decíamos: Carlos Mario, ¿cómo se llama tu papá? Y él decía: está embolatado. ¿Por qué está embolatado? Porque la mamá le dijo que está embolatado. Porque la mamá, lo que se cree es que ella había tenido varias relaciones y ella no sabía cuál de esos hombres era el papá. Y como a ellos no les importó el hijo que tuvieron, solamente pasar su rato de maldad con aquella muchacha. Carlos Mario no conoció al papá, ni la mamá tampoco conoció al padre de su hijo, porque tenía varias relaciones al tiempo. Cuando hay varias relaciones al tiempo, la única manera de saber quién es el papá es que esos hombres, todos los que estuvieron con ella, vinieran donde ella. Yo quiero saber si ese niño es mi hijo. Y algunos hasta se parece a mí. Y cada quien fue y se hizo. Esto es una suposición, si esta gente le hubiese interesado, pero a ninguno de ellos le interesó. Y aquel niño, al no aparecer ni saber quién es el papá, tuvo que llevarse el apellido de la mamá y el apellido, los dos apellidos. Y entonces queda como es hijo, pero a la vez como hermano, con los apellidos de ella. En la vida espiritual, nosotros hablamos con tanta facilidad: Padre mío, Padre nuestro. Bueno, Padre nuestro porque Jesús está enseñando en un grupo, pero lo propio sería decir Padre mío. Pero para yo decir Padre mío, yo tengo que hacer un estudio de la palabra. Recuerde que el Padre Nuestro no es una oración, es un estudio de cómo se debe orar. En Lucas 11 encontramos que un discípulo, Lucas no dijo dónde, pero si en algún lugar Jesús estaba orando, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús les habló del Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro solo está, esa oración, pues ese buscador solo se encuentra en Mateo y en Lucas. Y en Lucas está más resumido, y en Mateo, pero cuando se habla, se escribió en arameo, pero luego traducido al griego, no tiene la misma largura que algunos le añadieron. No fuimos los protestantes evangélicos, esto pasó antes, para en los primeros siglos, que alguien terminó el Padre Nuestro, que Jesús no lo dijo así: porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para decir amén. Pero el Padre Nuestro, yo quiero que nos quedemos por unos días, porque no tengo mucho tiempo, porque el tiempo aquí en YouTube, en esto, la gente quiere todo breve. Entonces, para hablar del Padre, para yo saber que Él es mi Padre, yo tengo que hacerme un examen de ciencia, por decirlo así, hablando literalmente. Tengo que hacerme un examen, y que ese examen tenga el ADN
Para saber si es mi papá debe estar un 99.9 de que sí es mi papá. Si eso sale así, se garantiza por ley que Él es el Padre. Bueno, Jesús llegó aquí a esta tierra y es el mismo que dice, habla del Padre. Y en Juan 1:12 nos enseña la Biblia cómo hago yo para ser hijo de Dios. Porque muchos dicen, no, yo soy hijo de Dios, y oran como si fueran hijos de Dios. Yo le decía al grupo que acaba de terminar, de que nosotros vamos a una tienda a fiar. Y si venimos en nombre, mire, mi papá me dijo que le mandara esto. Y dice, ¿quién es tu papá? Fulano de tal. No, pero yo a ti no te conozco. A tu papá lo conozco, pero a ti no. Bueno, señor, mira, aquí está mi identidad, tome. No, tu identidad no me sirve la de tu papá. Entonces tiene que buscar la cédula del papá para mostrar que es el papá. Pero si el hombre no quiere, de pronto le roban la cédula. La manera más clara es hay examen de ADN. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos estamos llamando a Dios Padre, ni siquiera sin recibirlo. Y lo primero que dice Juan 1:12, mira lo que dice para que tú vayas entendiendo cómo soy yo hijo. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra versión dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en Él, les dio la patria potestad, la evidencia que sí son sus hijos. Ahora, cuando una madre tiene un hijo y no se parece al papá, la gente comienza a murmurar. Digamos, es una muchacha bastante clara, el compañero es claro y tiene un morenito, o puede ser que los dos son morenitos y tienen uno blanquito. ¿Quién es tu papá? Usted. Sí, no, tú eres adoptado. No, ese es mi papá. ¿Cómo lo comprueba? Con el ADN. Pero cuando se hace el ADN es, oye, ¿verdad que es papá? Pero qué raro si los dos son morenitos. Y ellos dicen que él es papá, sale que es verdad. Y me averiguan porque en algún lugar de esa familia hay alguien blanquito. Porque el ADN no se equivoca. Dios quiere que tú y yo entendamos porque Él es mi Padre. Y lo primero que vamos a ver aquí es que para que Él sea mi Padre, a mí se me tiene que revelar. Tú tienes que tener claro que es tu Padre porque se te revela. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesús? Con muchos hijos en la tierra, o con muchos por reconocer, bajó del cielo a la tierra, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros y a la vez para que nosotros, como sus hijos, hiciéramos lo mismo. No, pero yo no voy a morir en una cruz. Cierto, ya no vas a morir en una cruz, pero ahora tienes que seguir las huellas de Jesús, dar tu vida por los demás. Él es mi Padre, pero no le hablo de nadie a Cristo. Él es mi Padre, no, pero eso no parece hijo suyo porque ni siquiera habla. Mire, la identidad de hijo no es porque tú dices Padre, es porque se te revela. Y cuando se te revela que Dios es tu Padre, comienzas a revisar tu ADN, porque si no estás hablando de Dios, si en ti no se manifiesta el poder, si tienes duda de que eres hijo, se te tiene que revelar. En el mismo Juan 1, pero esta vez el versículo 18, mire lo que dice Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién es el unigénito o el único Hijo de Dios? Jesús. Y Jesús vino aquí a revelarnos al Padre para que tú y yo lo conozcamos. Entonces yo ahora tengo que mirar a Jesús en su amor, en su santidad, en su pureza, en su generosidad, en la paz, en el amor, en la humildad, en
todo eso. Porque si no tienes las características de tu Padre y tú no actúas como actúa tu Padre, déjame decirte que al igual que Carlos Mario, tu padre está embolatado. Y por eso es que tu oración, ahora yo orando y mirando esto, Dios muchas veces nos responde, aunque tengamos la identidad un poco embolatada, pero es que la Biblia dice también la Biblia, que Dios no desprecia un corazón entristecido y humillado. Y también dice que el Espíritu mismo da testimonio, dice a nuestro Espíritu mismo, dice que gime por cuando no sabemos decir las cosas. El Espíritu nos habla, le dice a Dios lo que necesita esto, porque no sabemos explicarlo. Pero cuando Dios se te revela a ti, te tienes que ser como Jesús, porque Jesús está diciendo, nadie ha visto a Dios. Otra vez, nadie ha visto al Padre, pero el único Hijo que está en el seno del Padre, que está en su presencia, que sale del ADN de Él lo dio a conocer a nosotros, y es Jesús. En Juan 14, 7, 8 y 9, aparece que Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y ya quedamos conformes. Jesús le responde, oye Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? De otra manera, creerme por las mismas obras. Lo que dice que mi Padre es mi Padre es porque las mismas obras de mi Padre yo estoy haciendo. Y las obras de mi Padre es que Él vino aquí y derramó su sangre para buscar a sus hijos y darles el poder, la patria potestad, para que hereden la vida eterna, para regalarle toda su fortuna, la salvación. No hay dinero en el mundo para comprarla, y Jesucristo lo hizo gratis, gracias al amor del Padre. Mañana seguimos hablando del Padre. Quiero que reflexiones y mira, si hoy Dios no es tu Padre, recíbelo, como dice Juan 1:12, recíbelo en tu corazón para que te hagas hijo, porque como hijo tienes derecho. Si no eres hijo, no tienes derecho ni a orar, ni a pedir, ni mucho menos a heredar. Amado Dios, te doy gracias esta mañana. Bendigo la vida de cada hombre y mujer que me escucha en distintos lugares. Te pido, Dios mío, por las hijas de mi hermana Elis Margot, Padre, que han sido, Dios mío, intoxicadas accidentalmente, no sé cómo, pero han pasado una noche muy oscura. Te pido que hoy fortalezca sus cuerpos, que María y que su hermana, Señor, hoy reciban sanidad. Te pido por Dylan, Dios mío, este niño ahí en la clínica Concepción. Dale tú la salida, Dios amado, y bendigo a su mamá, a su papá, a su abuela. Dios, obra milagro conforme al deseo de tu voluntad. Te pido por mi esposa, por mi hijo, por mi hija, por mis hijas, Señor, Astrid y Angeli, por mi hijo Cristian, por Moisés, por Kael y por Cindy. Dios, ayúdanos como familia cada vez más a hacer tu voluntad. Te presento mi vida en esta mañana, oh Padre mío, porque tú eres mi Padre y yo quiero ser como tú. Jesús, gracias por revelarnos al Padre, porque hoy quiero más conocerle más. Muchas gracias, Dios, te doy por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Amado hermano, sigo en Medellín todavía. Quiero que siga orando por mi esposa y por mí, porque tenemos un arduo trabajo. Ahora estamos separados por este tratamiento, pero estamos unidos en espíritu y en oración. Quiero que sigan orando, hermanos, ahí en el cielo, Él es del cielo. Sigan clamando al Señor, porque después de esto hay muchas cosas más que decir. Dios le bendiga. 3 cosas pido, hermano. Oren por nosotros. Compartan el audio, porque yo oro para que el que escuche este audio, Dios lo sane y Dios lo libere. Y si necesita un empleo, se abran las puertas. Pero recuerda, si quieres recibir más,
Recibe a Cristo como Señor y Salvador para que tengas derecho y para que puedas decir, Padre mío. Pero último, si está en tu propósito y quieres bendecir este ministerio, puedes dar una ofrenda de acuerdo a tus posibilidades. Dios te va a recompensar. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Miguel Ángel Estrada Soto, quien desea de todo corazón que Dios responda a tus peticiones de acuerdo a la voluntad misma de Dios. Dios te bendiga. Hasta mañana.